Qué genial tenerte aquí en este podcast que se llama Charlatown, en el que hablamos con spoilers de música, porque siempre me ha parecido que esto es como un viaje cuando una canción, cuando uno escucha una canción, sea que le prestes atención o no a la letra, nos transportamos a algún lado. Es increíble, pero cada quien se transporta a un lugar distinto, pero a mí siempre me causa curiosidad preguntarle al autor, al intérprete, al cantante, ¿a dónde vas cuando cantas una canción? En mi caso, que trabajo mucho desde la composición, en general trato de abordar todo desde la partitura previamente, luego hay un paso por el taller para que eso suene. Creo que esa sensación un poco más está en cuando la música ya está armada y está resuelta de alguna forma y están como en escena, en vivo. Creo que eso también dentro de la música que yo hago, que es un jazz moderno, contemporáneo, medio fusión, creo que ahí hay gran parte de esa emoción también está en los intérpretes, que Claro, están como reconociéndose como dentro de sus roles, dentro de esa música. Sin embargo, como uno crea desde la escritura, desde la composición de cada uno de esos instrumentos, hay una parte que es una mirada un poco más técnica, como dices tú, de hacer que todo esto funcione estructuralmente, más allá de lo que genera genera esa sensación. Ese viaje al que tú hablas y el que yo es el que pretendo y mi máxima pretensión es que aparezca en el que escucha. Eh, claro. Él es el que debe moverse por distintos lugares imaginarios o no. Eh, Claro. ¿Te da curiosidad cuando estás interpretando, cuando estás tocando, de decir, esta gente en qué estará pensando mientras yo estoy aquí coordinando que todo salga bien? Esta gente puede estar incluso pasándosela terrible, acordándose de un momento particular, o pueden estar mucho más felices que tú, mucho más extasiados, mucho más conmovidos. Es increíble todo lo que puede, todos los mundos que hay en una sala, en un concierto de ustedes. sí, es interesante eso, sobre todo porque, bueno, es una música instrumental, es una música que formalmente, cuanto como su estructura, es bien narrativa, no tiene mucho la estructura de forma canción, de una presentación, no es ABA, sino que hay muchas partes. Y eso sí o sí genera como una, una continuidad dentro del discurso. Y me ha tocado bueno, en general yo trato de concentrarme mucho en la música cuando estoy sobre el escenario y un poco pensar en que estoy yo y mis músicos de alguna forma. Eh, pero sí, cuando uno observa al público, hay muchas recepciones, incluso gestuales distintas. Hay mucha gente con los ojos cerrados, hay mucha gente que está muy quieta o hay gente que se mueve, hay gente que... Entonces, sí, he pensado a veces como que en qué hay, pero también hay mucha gente que le gusta compartir esas emociones. Entonces, después de los conciertos también te cuentan un poco lo que les pasa. Y ahí es muy interesante porque aparecen sensaciones muy potentes, hay cosas muy pasionales a veces, o a otras, claro, como reflexiones, que es de donde también parte mi música, que eso también a mí me interesa mucho. O sea, hay una cuestión muy visual detrás de los conceptos, entonces cuando ya hay coincidencia en esas apariciones es súper interesante para mí. Pero dentro del plano de lo anecdótico, obviamente, porque finalmente en la música instrumental y sabiendo lo abstracto que es el lenguaje en sí de la música en general, la música es un lenguaje abstracto. Vale. La idea es que esté lo más abierto posible a cualquier tipo de interpretación. Lo importante es que haya uno, lo importante es que no haya indiferencia, que haya conexión con eso que sucede. A mí el jazz se me hace como la música más como caótica, impredecible. Es como está tan sujeta a la energía que sale de las manos de la persona que tiene el instrumento, que se me hace muy auténtico. Yo tuve la oportunidad hace unos años de vivir compartía piso con una banda polaca de jazzistas que se ganaban la vida tocando canciones de Carlos Vives. Eso era rarísimo. Pero yo les decía a ustedes, ahí fue cuando yo conocí el jazz, y yo les decía, a mí el jazz
como que uno en su ignorancia trata de encontrarle la estructura que quizás tiene el pop, uno tratando de ver a qué hora se agrupan en un unísono los instrumentos, pero resulta que no, que literal es como si los instrumentos cobraran vida y conversaran entre ellos. Y mi amigo me decía, no encuentres la lógica, pues que esto es arte, esto ni siquiera lo ves. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo te identificas con el jazz? ¿Y en qué momento de tu vida dijiste, wow, de pronto este caos controlado es donde más cómodo me siento? Sí, lo que pasa es que en mi caso, claro, el jazz se ha aproximado al ensamble a través de los músicos que tocan. Yo soy de una formación un poco más clásica, de la escritura, es otro tipo de formación que tuve. Entonces, no soy tampoco estudioso del jazz antiguo. Me gusta todo lo que ha pasado después del 2010 en adelante con el jazz, o Wow, 2000 para no exagerar. Entonces, me gusta mucho el jazz moderno, pero justamente por esa potencia que tiene el jazz moderno de arrancarse de sí mismo. O sea, el jazz es una constante evolución que también está tratando de negarse constantemente a sí misma. Entonces, las cosas que yo escucho en general ya incluso transgreden eh, ciertos cánones naturales del jazz, que por ejemplo son las secciones de solo. En general, el jazz tiene solo, y ya hay músicas de jazz o que van a festivales de jazz y que tú no sabes muy bien si es jazz o no. No sabes, ya no tienes tan claro qué es lo que hace el jazz jazz. total. Entonces, eso es muy interesante porque hace que, como siempre se dice, es casi un cliché, pero el jazz es un lenguaje más que un estilo musical, más que un género musical, ¿ya? Y en ese sentido yo me relaciono con él muy desde la capacidad que tienen los músicos, la versatilidad que tienen los músicos para poder llevar a cabo mis ideas. O sea, esos espacios que yo necesito de repente en la composición de reposo, de generar una atmósfera, de generar una textura más electrónica, la tengo con músicos que desarrollan ese jazz un poco más moderno. Eh, entonces por ahí va mi acercamiento a esa música. Y como bien dices, es tan abstracto, es arte, no se ve. Por tanto, la construcción que uno hace, por muy arquitectónica que sea desde la forma y desde la estructura, eh, claro, se sostiene en el aire y se sostiene en base a sensaciones, a emocionalidades, a percepción del tiempo sobre todo. Claro. Eso es muy importante, mantener la atención de una persona que escucha durante una obra completa y hacerlo pasar por una sensación, es una responsabilidad para mí. Eh, soy de las personas que me importa mucho lo que le pasa al público con la música, porque siento que el arte es comunicación, eh, que no es siempre la visión que tiene un músico más jazzista, que tiene que ver más con su interior, y Sí. si alguien lo ve es otra cosa, pero yo trato mucho de comunicar dentro de la composición, planeadamente, manipuladamente. Trato de manipular de alguna forma, aunque suene mal, al público. A Esa mí es lo que como me mi... parece fabuloso en cuanto a la música del ensamble, de la banda, es que el sonido es como un personaje, como si ustedes se juntaran y sale esta cosa y está ahí, transita entre la gente. Por eso te pregunto como de esa sensación que puede sentir la gente al verlo, sobre todo en vivo. Cuando ustedes arman, ahora sabiendo que van para Colombia, cuando ustedes arman un show, ustedes de verdad dicen, vamos a poner esta gente a ver cómo reacciona a esta sensación que vamos a ponerles ahí. Eh, sí, o sea, yo pienso en eso por mucho tiempo mientras estoy en la etapa de composición, que es Ok. el proceso para mí más importante de mi música. Subirme al escenario es como lo que debo hacer después. A diferencia de mis compañeros músicos que ellos trabajan para que ese sea el momento máximo del asunto, ¿ya? Entonces, sí, claramente hay una búsqueda de generar un buen concierto, una buena... Nosotros leemos en general los artistas leen muy bien la energía de un público. Generalmente uno sale y entiende cómo fue la recepción un poco.
Eh, y sí, yo en lo personal sí pienso en mandar a viajar un poco a la gente de principio a fin en un concierto. Eh, y siento cuando se logra, se escuchan ciertas expresiones y sí, eso es muy interesante. Sobre todo porque ese viaje también lo vive uno Claro. durante el tema, o sea, sobre el escenario uno vive ese viaje y de repente uno está tan concentrado que termina el tema y uno Sí, levanta la cabeza porque es como, ah, estoy aquí, ¿cachai? Estoy con ustedes. Y ellos también estuvieron ahí, pero ambos estuvieron dentro de algo, no, no son personas frente a frente, ni siquiera es tan físico lo que pasa ahí, es algo que está sucediendo. qué increíble. ¿Tú cómo le explicas a alguien eso? Que de pronto no sea del mundo de la música, que de pronto no siga, que no son melómanos, o no lo siga a ustedes. ¿Cómo le explicas eso que me acabas de decir a una persona cualquiera Yo, en la calle? ¿Qué pasa en un show ahí? yo creo que hay algo, hay un elemento bien común a la gente que puede ayudar para explicar eso. Yo creo que es un ritual de alguna forma. Hay una relación como con con la ritualidad. Generalmente cualquier atmósfera, entre comillas, abstracta o espiritual, se genera a partir de una creencia, de una convicción. Claro, Y eso implica, no es tan distinto a lo que le puede pasar a un cristiano católico, no sé, creyente en una iglesia, en en un velorio, o a otra persona, en cualquier tipo de, de rito, ya provenga de donde provenga, por muy tradicional, occidental, global que sea. Hay una fuerza ahí que es muy humana y que tiene que ver con la necesidad de significar cosas, cosas que son tan comunes como reunirnos, o como morir, o como vivir, o como nacer, pero que suceden todo el tiempo. Por tanto, hay que dotarlas de significado y ahí aparece lo ritual. Por eso los momentos tienen cierta belleza irrepetible, por eso cuando nace una persona es tan irrepetible ese momento. Ahora, así como ese tipo de ritos o de percepciones de cada una de las personas, existen ritos comunitarios de alguna forma. Y creo que un concierto es una situación así, es tan abstracto lo que sucede, es muy bueno, o sobre todo cuando uno habla con gente más joven o niños, siempre propongo la idea de qué pasaría si nos vieran de afuera seres de otros planetas, así como nosotros de repente observamos un comportamiento animal en estos programas, ¿cierto? Donde entendemos de cómo se comportan ciertas especies en ciertos lugares. A mí me parecería muy interesante que nos vieran en esa situación donde hay unas personas quietas frente a muchas otras, donde solo hay ruido, sonido, y están escuchándose, siendo un sentido tan común, tan de uso diario, pero es un comportamiento humano, eh, que en esto tiene que ver con el sonido, ¿ya? La utilización de uno de nuestros sentidos para generar estética, pero también hay muchos otros, hay muchas otras instancias rituales. Creo que el arte tiene mucho de eso y, y la explicación con que nos interese es justamente esa disposición, esa convicción de la que te hablaba, que permite que uno se abra a eso, a interpretar. O sea, también puedes tener una persona que escuche una música y que esté pensando en su casa, en sus problemas, y que no esté ahí. Esa persona no está participando del evento, está sentada ahí, pero no está en esa relación ritual que se busca. Oye, Antonio, si nosotros hacemos la difícil tarea de explicar físicamente lo que es el sonido de Antonio Monasterio Ensamble, quizás para una persona sorda, si tú le pudieras plantear en el punto de cómo se siente la música que tú haces físicamente, qué movimientos, cómo la tocarías, cómo abordarías esa sensación física que se asemeje a la experiencia de interactuar con el catálogo de ustedes, con estos dos discos. Chuta, es complicado. No sé, creo que desde la propuesta también hay una cuestión que, desde ese mismo ritual, que es algo que es muy personal en los músicos a veces, que nosotros tenemos un modo también de pararnos en el escenario que tampoco es tan natural. No es las caras que uno pone, el movimiento que uno tiene. En general no es el movimiento que uno hace cuando está en su pieza tocando, en su casa Total. tocando. No, no, para nada.
y tampoco es muy pensado. Entonces, cada uno, entre los músicos, nos conocemos nuestro modo de escenario, que es como una especie de actuación, pero que proviene de una cuestión muy natural, porque no es como elaborada. Entonces, cuando estamos todos muy metidos en la música, eso emana y se transforma en un lenguaje visual también, y que no deja de ser musical. O sea, hay una cuestión muy rítmica en mi música, que por tanto eh, hace de que cada uno de nosotros, en muchas ocasiones, sintamos ese pulso sonoro distinto. Claro, Entonces, nuestros movimientos a veces son muy aleatorios, pero tienen que ver con una situación. Y eso le ha llamado la atención incluso a muchas personas como ¿cómo, por qué te vas moviendo así mientras el otro de esta otra manera? Y estamos llevando sensaciones de pulso, a veces que convergen y que son medio extrañas en la música. Y así como eso, también hay otros elementos que ya vienen más de la producción, de la elaboración de visuales que tienen que ver con el concepto de la música. Es toda una experiencia, yo creo, el show desde muchos lugares más allá del sonido solamente. claro. Una preocupación de la iluminación y una potencia del concepto siempre. Es que a mí me parece increíble este tema de la creatividad. Cuando los creativos, cuando de verdad la gente conecta con esas vainas únicas que pasan, como es el caso de tu música, da gusto ver cómo la creatividad trasciende cualquier tipo de preconcepto que tenga personas sobre el jazz o sobre cualquier otra cosa y se deja de verdad llevar y baja la guardia y se mete en la Claro. experiencia. De verdad que es súper reconfortante. Antes de terminar, quisiera preguntarte, ¿te es cómodo hablar de tu música? ¿Te es cómodo cuando te pregunten por qué hiciste esto y por qué no hiciste eso? ¿Y esto cómo se te ocurrió? ¿Y esto con qué lo hiciste? Cuando la gente trata de escarbar un poco en algo que quizás es muy íntimo para un artista y para un productor que es crear, materializar su bebé. ¿Es fácil? ¿Te sientes cómodo contestando como esas cosas, la gente queriendo averiguar la receta de la Coca-Cola? Sí, sabes que sí, me agrada bastante. Me agrada porque me ayuda también a entenderme y porque, bueno, también yo tengo mi otro trabajo, por decirlo así, es enseñar composición. Entonces, tengo muchos alumnos de composición donde eh, tengo cierta costumbre ya de tratar de contar o de mostrar lo más posible esa receta de la que tú hablas, ¿cachai? Como trato de compartir todo lo que yo voy comprendiendo, que al final son reflexiones sobre la música. No es nada tan técnico tampoco, porque en ese caso yo mando leer libros, ¿cachai? Como si alguien quiere estudiar armonía. Pero hay otras cosas en la música que están justamente para desarrollar lo humano en ella, ¿no? En la disciplina, ¿no? Y lo humano aparece por interrelación de cosas, no solo en una disciplina, es algo más allá. Y así como los deportistas son físicamente importantes, sus cuerpos son importantes, más allá de cualquier disciplina. Hay una cosa en común que compartimos los artistas y que a veces se nos olvida un poquito y nos segregamos en disciplinas solamente. Somos músicos, somos pintores, somos actores, pero hay algo que compartimos entre todos y desde ahí, desde eso que compartimos, es donde está la sensibilidad creativa. Yo trato de hablar mucho de eso, la verdad, y ves que puedo, no tengo problema con eso, me gusta de hecho. Antonio, ¿has sentido miedo? Un músico en un escenario o creando puede llegar a sentir miedo cuando está haciendo algo como que sin instrumentos, como tan aparentemente natural, que es como tratar de crear. ¿Miedo te refieres como escénico? No entendí Es muy bien eso. miedo de ser incomprendido, puede ser miedo escénico, puede ser miedo de pronto obsesionarse con encontrar una aparente perfección, porque es que Ah, uno cómo sabe cuándo una canción está lista, si uno puede quedarse ahí puliendo todo el tiempo. sí, sí, eso yo creo que es una etapa de cualquier creador en cualquier arte, pero sí, bueno, yo ya no soy tan joven, no me considero viejo tampoco, pero tengo 38 años y estoy componiendo desde los 20. Entonces igual ya son 18 años donde quizás los primeros 10 fueron muy de eso que tú comentas, o sea, no saber muy bien si lo que estoy haciendo está bien, a pesar de esa duda, que es una duda muy externa también, y es una duda muy natural de estos medios en los que vivimos también, que tienden a ser muy competitivos. Entonces,
generalmente te estás comparando con otras cosas, hasta que llega un punto donde ya entiendes de que en el fondo tienes que lograr la capacidad de comunicarte. Es como aprender a hablar, como una vez que aprendes a hablar ya no hay miedo, ¿cachai? Es como, ya te sabes comunicar. Ahora hay que decidir qué decir y cómo sentirte con ello, pero antes de eso hay como, claro, una cosa donde solo comparas o piensas que no es suficiente. Sí, a mí yo lo viví por el lado más compositivo y también del escenario. También me costó mucho tocar y decir como, y pasarlo bien en el escenario. Pero fue una etapa y creo que incluso es bueno pasar por esas etapas como, porque también te permite mantenerte conectado con la importancia que eso tiene y la Claro, importancia relativa que tiene, porque finalmente sabemos que la carrera de uno puede ser algo muy insignificante en la vida de otro y eso debe ser así, es lo que nos mantiene en tierra también, entendiendo que nada es tan importante de alguna forma. Pero sí es muy importante en la medida de que te configura como humano y tu autopercepción completa. Un artista es un trabajador de algo, del arte, de a tiempo completo. Entonces, psicológicamente hay muchas cosas importantes ahí también, que yo también trato de abordar harto con alumnos a veces o otras personas. Tu autopercepción es tan importante para tu música como el trabajo que estás haciendo sobre ella. Hay que cuidarse también de alguna forma, claro. liberar. Wow, qué increíble, ¿eh? De verdad que y uno no se sienta ni siquiera a plantearse todas las historias que ocurren detrás de una canción. Vas a ver todo en el estudio, en la cabeza del creador. A eso súmale todo lo que pasa cuando esa canción llega a las personas. Hay personas que conectan con tu música hoy, hay otras que pueden conectar en 100 años y de pronto no estarás tú ahí para que te lo agradezcan o para conocer todas esas historias. Uno está como el Claro. efecto de la piedrita y las ondas van llegando a todas partes. Antonio, muchísimas gracias por esta charla. La última pregunta, si esta conversación la convertimos en una canción, ¿qué nombre le pones? Oh, qué difícil. Mira, yo normalmente me demoro mucho tiempo en poner nombre a las canciones. Las voy trabajando, las voy desarrollando. Quizás si hubiésemos hablado una horita más. eh, no, la verdad no se me ocurre en este momento, pero muy agradecido de la conversa, de los temas que te interesan, porque me parece bacán también como buscar en esos lugares. eh, eh, Más escondidos también que hay en la música. Así que me agradó mucho tu propuesta de entrevista. Así que te la agradezco.